canciller de esta universidad, Monseñor Alfonso Delgado Everes, al obispo coadjutor del arzobispado de San Juan de Cuyo, Monseñor Jorge Eduardo Lozano, al señor rector de la Universidad Católica de Cuyo, doctor Claudio Marcelo Larrea, al doctor Adolfo Reutemann, disertante de este encuentro, el intendente de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, licenciado Franco Sebastián Aranda, el decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Cuyo, licenciado Jorge Bernat Gigantino, al presidente y al secretario general de la Sociedad Israelita de San Juan, doctor Leonardo Ciere, e ingeniero Víctor Kowalski. Adelante, por favor. Esta Casa de Estudios agradece también la presencia del presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Capital, doctor Juan Pablo Dara, del concejal Oscar Vargas, de la secretaria administrativa de dicho cuerpo legislativo departamental, doctora Alejandra Cáneva, integrantes del Comité Académico del Congreso de Patrística. También se encuentran presentes por esta Casa de Estudios, acompañando al señor rector, los vicerrectores, vicerrectora académica, profesora Cecilia Trincado de Murúa, y el vicerrector de formación presbítero, doctor José Juan García. También se encuentra la señora secretaria de Extensión y Relaciones Institucionales, licenciada Beatriz Fará. También están presentes en esta conferencia abierta disertantes y expositores del Congreso, señores sacerdotes de las diferentes parroquias de la provincia, docentes e investigadores, alumnos avanzados de carreras afines a la temática y público interesado. La Municipalidad de la Ciudad de San Juan quiere en este acto distinguir la trayectoria académica del disertante doctor Adolfo Reutemann, haciéndole entrega de una distinción honorífica cual es la de visitante ilustre de la Ciudad de San Juan. El decreto lleva el número 462 de fecha 27 de marzo del corriente año y establece que según lo dispuesto por la ordenanza número 10.597, artículo 3º, corresponde, se declara el visitante ilustre de la Ciudad de San Juan y mientras dure su permanencia en la provincia al doctor Adolfo Reutemann. Lo suscribe el señor intendente departamental, licenciado Franco Sebastián Aranda. Lo invitamos a que haga entrega de dicha distinción. Por su parte, el Consejo Deliberante del municipio capitalino también ha resuelto distinguir al visitante ilustre de esta oportunidad, que es el doctor Adolfo Reutemann, haciéndole entrega de la distinción de huésped de honor de la Ciudad de San Juan. La ordenanza del Consejo Deliberante lleva el número 11.960 de fecha 16 de marzo y se declara huésped de honor de la Ciudad de San Juan al doctor Adolfo Reutemann, prestigioso académico internacional y director del Museo del Libro en Jerusalén. Hacen entrega el presidente del Consejo Deliberante, Juan Pablo Dara, lo acompaña el concejal Oscar Vargas y Alejandra Cánova, respectivamente. Las autoridades de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan consideraron oportuno distinguir al disertante de este encuentro por su trayectoria internacional. Por ello, escuchamos al señor intendente, licenciado Claudio Sebastián Aranda. Hola. Bien, doctor Reutemann, disertante de este encuentro, querido Monseñor Delgado, Monseñor Obispo Coadjutor Jorge Lozano, al rector, doctor Larrea, rector de la Universidad Católica, presidente y vicepresidente de la Sociedad Israelita, Leonardo Ciere, Víctor Kowalski, al decano de la facultad, a todos los investigadores que están presentes de diferentes países,
concejales de la Municipalidad de la Capital, la secretaria del Consejo Legislativo, las autoridades provinciales. La verdad es que para mí es un orgullo tener al doctor Reutemann en este Congreso Internacional de Estudios Patrísticos. Además de ser argentino, creo que es uno de los argentinos que se destaca en el mundo. Y voy a hacer una pequeña confesión. Recién estábamos hablando, un minutito que tuvimos con el doctor. La verdad que me llenó de orgullo cuando me dijo que este tipo de eventos, este tipo de actividades suelen ser propias de capitales del mundo, de ciudades como Berlín, como París, incluso Buenos Aires. Y que esta vuelta se haga en San Juan, que se haga además con tan buena convocatoria, con 150 investigadores de distintos países, la verdad que como sanjuanino a mí me llena de orgullo. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. La verdad que estoy muy contento y felicito profundamente a los organizadores, las autoridades de la Universidad Católica de Cuyo, que decidieron llevar adelante este congreso. Realmente toda una empresa, contactar tanta gente de distintos lugares del mundo, lograr que vengan, seguramente una logística bastante compleja, pero que sin duda han estado a la altura de las circunstancias y han logrado que tenga una gran y buena convocatoria este Congreso Internacional de Estudios Patrísticos. Así que bueno, doctor Reutemann, bienvenido a la ciudad de San Juan. A todos los que han venido de otros países, bienvenidos a la ciudad de San Juan. Como intendente de la ciudad de San Juan, para mí es un orgullo que esta actividad se realice acá. Muchísimas gracias. Esta Universidad Católica de Cuyo busca con estos encuentros enriquecer su capacidad formativa en el horizonte de los principios y valores, y se siente orgullosa de recibir en su seno destacados académicos como el que hoy nos visita. Las palabras de bienvenida estarán a cargo del rector de la Universidad Católica de Cuyo, doctor Claudio Marcelo Larrea. Buenas tardes a todos. Como rector de la Universidad Católica de Cuyo y en nombre de la universidad, en primer lugar doy gracias a Dios por permitirnos encontrarnos en esta segunda edición del Congreso Internacional de Estudios Patrísticos. Monseñor Alfonso Delgado, Monseñor Lozano, intendente de la capital, decano de la facultad, queridos amigos de la sociedad israelita, tanto presidente como secretario, demás autoridades del gobierno, autoridades de la Universidad Católica y público en general, muy bienvenidos a este congreso. Darles la bienvenida también a los distinguidísimos conferencistas que vamos a escuchar en toda la semana, y agradecer al gobierno de la provincia, al Ministerio de Turismo y Cultura, a la Secretaría de Estado de Ciencia y Técnica también por su apoyo, a la Intendencia de la Capital, a la Intendencia de Rivadavia también. Un agradecimiento muy grande a los integrantes del comité académico del Congreso de Patrística, y también un agradecimiento muy grande, diré, al núcleo organizador de este Congreso de la Universidad Católica de Cuyo, que lo han conformado el decano de la Facultad de Filosofía, Patricia Sinner, Susana Villalonga, el padre Pedro Fernández, la Secretaría de Extensión de la Universidad y mucha otra gente que muchas veces no se nombran ni se dan a conocer ni se ven, y que están al frente y han estado desde hace un año en la organización de este congreso. Así es que les doy la bienvenida a esta segunda edición de
este Congreso Internacional de Estudios Patrísticos. Les doy la bienvenida a la Universidad Católica de Cuyo y a la provincia de San Juan. Nada más, muchas gracias. Ahora sí invitamos a las autoridades de la mesa que presidieron este breve acto de apertura a que se ubiquen en el escenario. Le pedimos al doctor Reutemann que permanezca para que puedan asistir a la charla, por favor. También invitamos al doctor José Antonio Carrascosa del Comité Ejecutivo del Congreso, quien va a presentar al doctor Reutemann. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto en el año 1947 significó un importantísimo hallazgo para toda la humanidad, no solo en el ámbito de la arqueología, sino también de la cultura en general y especialmente para el ámbito religioso. Ese acontecimiento que sucedió hace ya más de medio siglo tiene una especial conexión con nuestra provincia, ya que por primera vez se lleva a cabo un congreso internacional que tiene como tema central la influencia que estos y otros manuscritos ha ejercido en los estudios patrísticos y en la contemporaneidad. Pero existe aún una razón más que realza el lazo entre nuestra provincia y el lejano Mar Muerto, y es que el padre de quien actualmente custodia los rollos de Qumran, el doctor Adolfo Reutemann, nació en un departamento de nuestra provincia, concretamente el departamento Albardón. Don Adolfo Reutemann, que era el abuelo del disertante que hoy tendremos el gusto de escuchar, ejercía en Albardón la profesión de zapatero. La historia anticipaba en el trabajo del manejo del cuero del migrante ruso la especial tarea que su nieto tendría en la custodia de otros rollos de cuero, para que nuestra humanidad pueda dar nuevos pasos en la sabiduría universal. Albardón es un departamento situado a unos 10 kilómetros al norte de la ciudad de San Juan, tierra rodeada de desierto, pero que gracias a las aguas generosas del río San Juan es fecunda en frutos como la vid moscatel, pero también en hijos, no solo por los 24.000 habitantes que tiene, sino por los que tuvieron allí sus raíces. Cuando se organizaba el primer Congreso Internacional en el año 2012, la doctora Patricia Siner se contactó con el encargado de custodiar los rollos del Mar Muerto, sin sospechar que entre él y nuestra provincia existía este lazo tan especial. Al comentarme la doctora Patricia Siner que el doctor Reutemann tenía sus raíces en Albardón, inmediatamente comenzamos a buscar la forma de facilitarle la mayor información posible sobre su origen. Primero, contactando a todos los Reutemann que figuraban en la guía telefónica, y después con la generosa ayuda de algunas personas del departamento, como fue la del profesor Marcelo Ruz. Luego de un intercambio de correos electrónicos con el doctor Reutemann para recolectar datos, encontramos el acta número 12.100 del registro civil, que dice así: en la provincia de San Juan, República Argentina, departamento Albardón, a 13 días del mes de julio del año 1927, don Adolfo Reutemann denunció que el día 10 de enero había nacido un varón que recibió el nombre de Manuel Reutemann, padre del doctor Adolfo Reutemann. A su llegada a San Juan en aquella oportunidad, pudimos visitar la tierra albardonera, donde el señor intendente nos recibió cordialmente. Por ello, una vez más, es un gran honor poder contar con la presencia del doctor Reutemann entre nosotros y que podamos considerarlo como un ciudadano más de esta tierra
en especial de Albardón. Adolfo Reutemann nació en Buenos Aires, Argentina, en 1957, donde obtuvo la licenciatura cum laude en Antropología y un título de profesorado de Historia en la Universidad de Buenos Aires. En el año 1986 se graduó de rabino en el Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall Meyer en Buenos Aires. Tras concluir su máster cum laude en Religiones Comparadas, se doctoró en Literatura y Pensamiento Judío Antiguo en la Universidad Hebrea de Jerusalén en 1993. En 2005 le fue concedido el título de doctor honoris causa por el Rocky Mountain College, Estados Unidos. En el año 2014 le fue otorgado la medalla de oro por la Facultad de Humanidades de la Universidad Anáhuac en México. Desde el año 1994 sirve como Lisbeth and George Crabb, Curator de Dead Sea Scrolls and Head of the Shrine of the Book en el Museo de Israel, Jerusalén. Ha participado en numerosos congresos y simposios internacionales de prestigio, como así también ha sido profesor visitante en numerosas instituciones académicas de Europa, Canadá, Estados Unidos y América Latina. Es el autor de innumerables artículos en revistas profesionales, como así también de ensayos de carácter popular. Entre sus libros publicados caben destacar Biblia, Exégesis y Religión, una lectura crítico-histórica del judaísmo, Del tabernáculo al templo, sobre el espacio sagrado del judaísmo antiguo, entre otros. Doctor Reutemann, bienvenido y le damos la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y como acostumbramos nosotros en Israel, cuando nos encontramos con alguien, saludamos siempre con la palabra Shalom, paz. Obviamente es un gran honor y privilegio estar aquí de regreso, y ahora puedo decir en esta segunda casa mía, aquí en San Juan, para participar del segundo Congreso Internacional de Estudios Patrísticos. Y como fue en la primera oportunidad, cuando recibí la amable invitación de la doctora Siner de participar en el Congreso, le sugerí por qué no llevar a cabo una conferencia pública, no simplemente para encontrar un espacio para que la gente me oyera, sino en realidad para crear un espacio en donde se pudiera compartir estos estudios que muchas veces al público en general le resultan muy esotéricos y en realidad con justicia. Cuando se habla de manuscritos en griego, en latín, en copto, en armenio, realmente son temas para especialistas. Y el público en general seguramente se pregunta ¿qué puede tener interesante? Y el desafío es el de los investigadores. Encontrar estrategias para poder interesar al público en general y entender que también forma parte de sus intereses, simplemente que no lo conoce. Y como resultado de esa experiencia, en ocasión, para mi sorpresa, recibir por segunda vez una invitación aquí a San Juan, pregunté si estaban interesados de que nuevamente pudiéramos repetir esta conferencia pública, y aceptaron. Y aquí me encuentro entonces para presentarles un tema que espero que sea realmente del interés de ustedes, de los rollos del Mar Muerto a la Nano
Biblia, las plataformas tecnológicas de la Biblia hebrea a lo largo de la historia. Tenés ahora que ahí está. Entonces, para comenzar, vamos a comenzar con manuscritos todavía anteriores a los rollos del Mar Muerto, pero que nos muestran que realmente ya las civilizaciones antiguas, por ese deseo de preservar la memoria de las tradiciones colectivas de esos pueblos, ya nos dejan testimonios escritos utilizando distintos tipos de plataformas. En este caso, el famoso papiro de Ring, del siglo XVII, antes de la era común, el cual se encuentra en el Museo Británico. Y obviamente en este caso, por medio de los jeroglíficos, los escribas, que como pueden ver, no escribían utilizando algo que nos parece tan obvio como la mesa, sino sentados en cuclillas, colocando el papiro, material que obviamente hecha de fibras de juncos que abundan en la zona de Egipto, a las orillas del Nilo, permitía transmitir estas tradiciones ya a mediados del segundo milenio antes de nuestra era. Y cuando pasamos, por ejemplo, a otra gran civilización como Mesopotamia, utilizando otras plataformas, en este caso la terracota, con el famoso cilindro de Ciro, escrito en acadio, que nos permite, por medio de la escritura cuneiforme, conocer sobre la política llevada a cabo por el gran Ciro II, el rey de Persia, con esa política de tolerancia, permitiendo a los pueblos que habían sido transferidos en exilio a Babilonia, permitirles el regreso a sus tierras. Y para los biblistas aquí presentes, conocemos una expresión en la Biblia hebrea de esta política, como se ve reflejada en el capítulo número 1 del libro de Esdras. Y en cuando hablamos de la tradición bíblica, en este caso tenemos un documento hallado en 1993 por el gran arqueólogo Abraham Biran en un lugar llamado Tel Dan, al norte de la tierra de Israel. Por eso el nombre, inscripción de Tel Dan. Pero como ven, es otra plataforma. En este caso es la piedra. Me hubiera gustado mucho mostrarles el original de los 10 mandamientos. Lo busqué en Google, pero no lo encontré. Está datado en el siglo IX y fue hallado in situ, en un uso secundario. El original se encuentra en el Museo de Israel. Y esta inscripción es particularmente famosa precisamente por esta línea, en donde puede leerse escrita en arameo, Beit David. Es el testimonio arqueológico más antiguo conocido en el mundo independiente de la tradición bíblica, en donde aparece la expresión Beit David o casa de David. En este caso, la inscripción hace referencia al rey Hazael de Siria, que se alardea de haber matado al rey de Israel y al rey de Judea, descendiente de la casa de David.
Historia, por cierto, que la conocemos en la tradición bíblica, con una pequeña diferencia. El que mata a los reyes es el rey, es Yehú y no Hazael. Tenemos, es decir, un mismo evento con dos versiones. Como ven, también en esa época, hace 2900 años, también había fake news. Ya teníamos también distintas versiones de la realidad. Obviamente, entonces, no hablamos de un texto bíblico, pero sí hablamos de una tradición que aparece en los textos bíblicos, pero en este caso reflejada en piedra. Y aquí, por ejemplo, tenemos uno de los descubrimientos más recientes e importantes en la arqueología de la tierra de Israel, como es esta pieza de cerámica escrita en tinta, técnicamente llamada ostracón, hallada en Hirbet Cayafa, en la zona del valle de Elá, en donde los arqueólogos encontraron testimonio físico de una actividad literaria, datándola por los restos arqueológicos en el siglo X antes de nuestra era, lo que sería equivalente a lo que consideramos y llamamos la época de David. A pesar de que este testimonio ha merecido numerosas interpretaciones, de todas maneras refleja una actividad literaria que implica y presume una burocracia, la existencia de escribas, de un aparato que está y se esconde detrás de esta pieza, lo que muestra en una época temprana que había actividad literaria y por lo tanto es un aporte significativo para esa polémica acerca del grado de historicidad que la tradición bíblica, cuando habla de David y luego de Salomón, los presenta como reyes con reinos muy desarrollados, tema que ha sido duramente criticado por las escuelas minimalistas en arqueología, y un buen ejemplo es el libro David y Salomón del gran arqueólogo de la Universidad de Tel Aviv, Israel Finkelstein y Neil Silverman. Es decir, que vemos que ya hay testimonio arqueológico que en una época temprana de la historia de Israel hay actividad literaria. Y si continuamos con la arqueología, cuando se arriba el siglo VIII antes de nuestra era, encontramos que las piezas escritas son muy numerosas, lo que muestra realmente que el grado de conocimiento profesional de los escribas para escribir y de aquellos que están capacitados de leer estos documentos va en aumento. Este grado de desarrollo intelectual parecería haberse reflejado en esta tradición en el libro de Reyes, en 2 Reyes 22, que es la famosa historia en época del rey Josías de Judea, cuando la tradición bíblica dice así: y en el año 18 del reino de Josías, el rey envió al templo del Señor a su cronista Safán, hijo de Asalías y nieto de Meshulam, y le dijo: ve a ver a Hilquía, el sumo sacerdote, y dile que reúna el dinero que ha sido llevado al templo del Señor y los porteros han recogido entre la gente, y que lo entregue a los encargados de las obras del templo del Señor, para que ellos a su vez paguen a los que trabajan en la reparación del templo. Y en ese contexto de reparación del templo se llevó a cabo un hallazgo significativo. Precisamente este congreso trata sobre hallazgos
de manuscritos. Y aquí también se habla de un hallazgo excepcional. El sumo sacerdote Hilquía contó a Safán el cronista que había encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Y le entregó el libro y Safán lo leyó. Y después Safán fue a informar de esto al rey. Ya a fines del siglo XVIII, de Bete había sugerido que esta tradición bíblica hacía referencia probablemente al hallazgo de una versión primaria de lo que nosotros hoy conocemos como el libro del Deuteronomio, el quinto libro del Pentateuco de Moisés. Los biblistas hablan de esa fuente deuteronomista que se esconde detrás de este libro, probablemente con orígenes norteños del reino de Israel, que muestra probablemente un estadio evolutivo de lo que va a ser el futuro Pentateuco y el comienzo de lo que va a ser el proceso de canonización de las Escrituras. Y no es casual que precisamente en las proximidades de este periodo, estamos ahora en el siglo VII, cuando llegamos a la época del gran profeta Jeremías, el profeta de la destrucción del templo por los babilonios, en el primer tercio del siglo VI antes de nuestra era, tenemos una historia también original, porque no tiene antecedente en la tradición bíblica, en donde el Dios de Israel le ordena a Jeremías que nombre un escriba y que ponga por escrito los oráculos que había pronunciado durante los últimos 20 años. Y por eso Jeremías llamó a Baruch, hijo de Nería, y le dictó todo lo que el Señor le había dicho. Y Baruch lo escribió en un rollo. Nosotros sabemos de la existencia de profetas que proclaman en sus oráculos la palabra de Yahvé. El profeta Amós, el profeta Miqueas, el gran profeta Isaías. Pero no tenemos ninguna escena en donde se cuente que Amós escriba esos oráculos, o que haya en su círculo los escribas. Eso significa entonces que estamos en un estadio evolutivo en que los acólitos, los seguidores del profeta, oían y memorizaban las palabras del maestro reverenciado. Tradición que luego lo conocemos también en la historia más tardía del judaísmo, cuando los alumnos oían las palabras del rabino Akiva, o incluso del propio Jesús, en donde los apóstoles y el pueblo que lo seguía oían y memorizaban las palabras del maestro. Acá tenemos un momento en que esas palabras ahora se transforman en texto. Y no solamente ello, sino que luego el texto continúa. Luego Jeremías dio a Baruch las siguientes instrucciones. Mira, la situación en que me encuentro me impide ir al templo del Señor. Por lo tanto, ve tú el próximo día de ayuno y lee el rollo que yo te dicté. Y que el próximo día de ayuno y lee el rollo que tú escribiste. Eso significa que vemos aquí también un desarrollo nuevo en la religión de Israel. Si la función del profeta era ser el intermediario entre Yahvé y el pueblo, y Yahvé se comunicaba con el pueblo por medio de las cuerdas vocales del profeta, esa era la plataforma tecnológica. Ahora tenemos un nuevo intermediario, que es el rollo, cuando el profeta tiene ahora también un intermediario, que es su secretario Baruch, hijo de Nería. Eso significa que estamos frente a un momento, a un
el texto, la palabra se transforma en algo eterno, porque puede ser copiado ad eternum. Y este momento de inflexión sucede, según las Escrituras, entre finales de la época del primer templo y comienzos de lo que va a ser el segundo templo, es decir, entre el siglo VII y siglo VI antes de nuestra era. Y de esos años tenemos un hallazgo arqueológico excepcional que hace años atrás el renombrado arqueólogo israelí Gabi Barcaí halló en las proximidades de la Cinemateca de Jerusalén, aquellos que conocen Jerusalén, muy próxima al valle de Ben Hinnom, cuando se estaba por construir el centro Begin en memoria del primer ministro del Estado de Israel, el que firmó el Tratado de Paz con Egipto, de Camp David, encontró un sistema de enterramiento de finales de la época del primer templo, y en una de las tumbas encontró dos pequeños rollitos enrollados de plata, que fueron desarrollados en los laboratorios del Museo de Israel. Y resultó ser que esos rollos habían sido inscritos en escritura paleohebrea, y cuando fueron descifrados resultó ser una versión breve de un texto que nosotros lo llamamos hoy la bendición sacerdotal, cuya versión extensa aparece en número 6. El texto en la versión masorética dice: y el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: diles a Aarón y sus hijos que cuando bendigan a los israelitas lo hagan de esta manera. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad, que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Esa es la versión que tenemos hoy en los textos según la tradición masorética. Y lo que les marqué en rojo es la versión breve que se encuentra precisamente en este texto. Muchos lo llaman el testimonio bíblico más antiguo en el mundo como testimonio físico. La función de estos rollitos era que funcionaban como amuletos. Y probablemente estamos frente a una fórmula mágica que tenía una vida independiente, pero que en algún momento de la tradición fue incorporado al texto bíblico y ahora en la narrativa bíblica forma parte de esta bendición sacerdotal que juega un papel central en la liturgia. Pero nos muestra entonces un primer rollo, en este caso escrito en plata. Y ahora llegamos a este gran descubrimiento que se hizo mención aquí: los rollos del Mar Muerto. Que sea casualidad o no, este año estamos celebrando el 70 aniversario del descubrimiento. En el invierno del año 46-47, beduinos de la tribu de Tamire hallaron la primera cueva, la número 1, ubicada a 1 kilómetro al norte de Hirbet Qumran, ubicada en la costa noroccidental del Mar Muerto, a 35 kilómetros al este de Jerusalén. Y entre 1947 y 1956, en 11 cuevas próximas a Qumran, se llevó a cabo el mayor descubrimiento arqueológico, no solo de la tierra de Israel, sino probablemente del siglo XX. Una verdadera revolución intelectual que también en los marcos de este congreso, en distintas ponencias, tendremos la oportunidad de desarrollar este punto. Y en la cueva número 1, los beduinos hallaron los primeros 7 manuscritos, de los que hoy sabemos casi 1000 manuscritos hallados. Y aquí solamente hago una salvedad, que en el último
último mes de enero se acaba de encontrar también la cueva número 12, que hoy resulta que sabemos que ya había sido excavada, entre comillas, por los beduinos en la década del 50. Se hallaron restos de cerámica, incluso también restos de un manuscrito ya preparado para ser escrito, pero sin texto. Significa que todavía puede ser que haya nuevos congresos en San Juan sobre nuevos hallazgos. Y de estos manuscritos, sin duda, la figura máxima es este manuscrito. Precisamente entre los primeros 7 se hallaron 2 manuscritos bíblicos, ambos copias de un mismo libro, el libro de Isaías, el gran profeta de Israel. Y el manuscrito A, una versión completa del libro de Isaías. Como los presentes saben, es un texto muy extenso. En la versión masorética presenta 66 capítulos. Y este manuscrito, con una extensión de 7 metros 34, contiene los 66 capítulos masoréticos en el orden masorético, en un texto próximo, pero no idéntico al texto que tenemos en nuestras Biblias modernas. Para los presentes también pueden practicar el hebreo. En su escritura macabea. Y la ciencia de la paleografía, que era el estudio de la escritura antigua, nos permite datar este manuscrito entre 120 y el año 7 antes de nuestra era. Entre la época de Juan Hircano I, el gran gobernador macabeo, y el gran rey de Judea, Alejandro Janeo. Por ejemplo, aquí, si le preguntara a mis hijos que nacieron en Israel y que lean el rollo sin ser expertos, dirían que es muy fácil lo que dice aquí. Lo que dice es Jerusalén, es decir, Jerusalén. Y las palabras es conocida, las letras son muy parecidas a las letras del hebreo moderno, con algunas pequeñas diferencias en la grafía, pero en última instancia el texto es legible y no hay que ser un experto graduado en Oxford, en Cambridge, en Yale o en la Universidad Hebrea de Jerusalén, sino simplemente saber hebreo. Cosa muy recomendable también para los presentes. Y espero por ahí que en un próximo congreso, si tengo suerte de venir, por ahí ya en la conferencia la podemos dar en el lenguaje de la Biblia, ¿no? Hebrea. Es decir que ahora tenemos un texto bíblico escrito en cuero de animal. El profesor ya fallecido, Menachem Maran de la Universidad Hebrea, afirmaba que los libros en la antigüedad se escribían fundamentalmente en papiro. Y entre los rollos mal muertos, 20% de los manuscritos están en papiro. Pero la mayoría utilizan otra tecnología, que es el cuero. Tengo que reconocer que en la presentación que me hicieron, al recordar que mi abuelo fue zapatero, que él se ocupó de cueros y que yo me ocupo de cueros, de otros cueros, tengo que reconocer que fue una referencia que en el estilo judío decimos que es un buen midrash. ¿Sí? Y como dije, en Qumran tenemos manuscritos con distintos materiales y también tenemos manuscritos con distintas lenguas. El 90% de los rollos del Mar Muerto están escritos en hebreo, con distintas grafías. Tenemos un 8% en arameo y entre un 1 y 3% en griego. Pero además Qumran es excepcional no solamente por la variedad, la cantidad y la calidad de los materiales, sino que nos permite por primera vez entender el Sitzin Lev, es decir, el contexto de vida donde fueron producidos por lo menos parte de esos manuscritos. Porque se encontraron los edificios de Qumran
que, como lo estableció ya en las excavaciones en la década del 50, entre 1951 y 1956, el famoso biblista y arqueólogo Roland Devaux, el director de la Escuela Bíblica Francesa de Arqueología, hasta hoy en día uno de los centros más prestigiosos de estudios bíblicos en el mundo, no muy lejos de la puerta de Damasco en Nablus Street, llegó a la conclusión que en los edificios de Qumran vivió una comunidad. E incluso Devaux llegó a una conclusión a partir de la arqueología que ya había sido adelantada en la primera edición sobre el rollo del Mar Muerto en el año 48 por el gran arqueólogo Eliezer Lipa Zucchelli, que lo hacía hebrea, probablemente una comunidad de esenios. No ese es el lugar apropiado para desarrollar el tema, pero si a alguno de los presentes les interesa, precisamente hace 2 años en la serie sobre el rollo del Mar Muerto, dirigida por el hoy emérito profesor de la Universidad Hebrea, de la Universidad Complutense, el profesor Julio Trepoller Barrera, hizo una presentación en los marcos de la Fundación Juan March precisamente sobre la cuestión esenia de la comunidad del Mar Muerto. Pero más allá si eran esenios o no, y modestamente creo que tenían algún contacto con ese movimiento esenio, lo importante es que en esta comunidad Devaux llegó a la conclusión que las habitaciones que ocupaban la parte central del edificio, que obviamente tiene una historia arqueológica extensa, se debe haber llevado a cabo también algún tipo de actividad literaria. Es decir, que no solamente encontramos manuscritos en las proximidades de Qumran, y aquí hago la salvedad, ningún manuscrito del Mar Muerto se halló en los edificios de Qumran. Todos se hallaron en las cuevas próximas a Qumran. Pero se halló, por ejemplo, tinteros. Seguramente les debe sorprender que no encontraron tablet, ni laptop. ¿Se acuerdan? Alguna vez, me acuerdo de los estudios de caligrafía, usábamos tinteros. Encontró 3, que no es un detalle nimio. En la ciudad de Jerusalén se encontraron también entre 2 y 3 tinteros, pero Jerusalén era el gran centro literario de la tierra de Israel. Y aquí estamos hablando de un lugar apartado en pleno desierto. Lo que significa que haber encontrado 3 tinteros no prueba que ahí se escribieron los rollos del Mar Muerto, o algunos, pero sí que hubo algún tipo de actividad literaria. Asimismo, Devaux, cuando excava esta habitación, encontró en esta esquina los restos de un segundo piso que había colapsado. Hoy, si visitan el sitio, no ven ese segundo piso, pero incluso hay restos de una escalera que llevaba a ese segundo piso. Y lo que encontró fue unos restos que, cuando fueron reconstruidos en el laboratorio del Museo Rockefeller, resultaron ser uno diría, mesas. Pero en realidad no sabemos para qué servían. Muchos han discutido sobre la función de lo que parece una mesa. Como dije, la práctica de escribir, utilizar mesas para escribir, no era conocida en el mundo antiguo. Es una práctica conocida a fines del medioevo. Y por lo tanto, en esta reconstrucción hecha por el arqueólogo Lee Rittmeyer, se propuso como posibilidad que las mesas fueron utilizadas como base para el trabajo con las distintas secciones de los manuscritos. Por ejemplo, mencioné el rollo de Isaías, que tiene 7 metros de extensión. ¿Se imaginan que no hay un animal con 7 metros de cuero? Son varios animales. Y por lo tanto se escriben en secciones que luego tenían que ser o pegadas o cosidas. Y para eso se necesita una plataforma para trabajar. Y en esta propuesta probablemente se utilizaron, tenemos una mesa, entre comillas, de casi 5 metros de extensión, que probablemente servía para esa función. Ahora,
Lo interesante, por ejemplo, en uno de estos manuscritos, nos permite también entender otra realidad de la tecnología de los textos. Por ejemplo, el texto tenía que ser enrollado. ¿Y cómo evitaban que se volviera a abrir? Pues había que trabarlo. Y en este manuscrito excepcional, también por su contenido, la oración del rey Jonatán, el 448, parece de una serie de agentes secretos, ¿no? ¿Por qué es excepcional el contenido? Porque los qumranitas estaban en polémica con Jerusalén, con el sacerdocio y también con los gobernantes hashmoneos. Y en este caso la referencia a Jonatán, probablemente la referencia a Alejandro Janeo, el rey de Judea, cuyo nombre en hebreo era Jonatán. No sabemos eso por la numismática. Aparece un texto en donde se lo alaba, cosa que parece contradecir lo que sabemos del resto de los rollos. Pero la razón que traje este documento es porque fíjense lo que presenta. Tenemos aquí, al final, lo que era el comienzo del documento, restos de un pequeño cuadrado de cuero por donde se insertaba una correa que lo que permitía luego era atarlo. Es decir, que vemos, por ejemplo, tenemos restos de esa tecnología, no solamente cómo el texto se escribía, sino también cómo lo mantenían enrollado para colocarlo en donde, siempre hablamos de una biblioteca, pero ¿cómo era la biblioteca de Qumran? Por ejemplo, acá tienen ustedes, acá tienen una reconstrucción de cómo puede haber sido la biblioteca. Pero, ¿de dónde sabemos que así se guardaban los libros? Entonces, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Esto es lo que pasa con la tecnología. Pero no, no quiero esto. Quiero el anterior. Ok, ahora sí. ¿Y ahora? ¿Puede ser que hay una oración especial en San Juan? Cuando no funciona. Acá está. Esta es una base de una pieza de vidrio que se encontró en las catacumbas de Roma del siglo IV, en donde aparece, por ejemplo, y es algo excepcional, la imagen de un armario en donde se guardaban los rollos de la Torá, y fíjense, por ejemplo, cómo los guardaban. Acá ven que eso ha servido de inspiración para poder entender cómo, por ejemplo, se guardaban en bibliotecas los rollos. Ahora, cuando hablo de rollos, para los judíos aquí presentes, me resulta algo muy obvio, porque hasta hoy en día los judíos no solamente santificaron un texto, sino también una tecnología. El Pentateuco de Moisés no lo leemos de una pantalla plasma, lo leemos de un rollo que un escriba durante meses y a veces hasta años copia como parte de una actividad religiosa el texto sagrado de Israel como es la Torá. Y hace semanas atrás celebramos los judíos la fiesta de Purim, que se basa en el libro bíblico, en la historia de Esther. Y como parte de la liturgia judía se lee la historia de un rollo, no de un libro, sino de un rollo. Pero para que los presentes que no conocen cómo se lee de un rollo, quería presentarles esta imagen. Fíjense a una persona leyendo del rollo. ¿Y cómo sabemos cómo está parada la persona? ¿Qué hace? En este caso tenemos una imagen en los frescos de Dura Europos, la sinagoga excavada por la Universidad de Yale en los años 20 y 30 del siglo pasado, ubicada en las orillas del Éufrates,
entre Siria, la actual Siria, o lo que queda de Siria, y Irak, y la figura sea Esdras o sea Moisés, que como ven, tiene abierto el rollo porque así lo leía, así se lee un libro. Y si hablamos nosotros ahora de descubrimientos de manuscritos, un descubrimiento excepcional de manuscritos fue llevado a cabo a fines del siglo XIX en la sinagoga Ibn Ezra en el antiguo Cairo. Los judíos, cuando un libro de la Torá, el Pentateuco, ya no es útil, ¿qué se hace? No se lo quema, no se lo tira a la basura, sino precisamente por esa condición sagrada del texto se pueden hacer dos cosas: o se lo entierra como se entierra a un muerto, o se lo coloca en una habitación especial que técnicamente se lo llama genizá, que es precisamente en donde se guarda a ese texto. Y a fines del siglo XIX, el entonces director de la biblioteca de Cambridge, Solomon Schechter, lleva a cabo uno de los mayores descubrimientos de manuscritos que revolucionaron los estudios judaicos, la Genizá del Cairo. Esta es una maqueta que se encuentra en la Universidad de Tel Aviv, en el Museo de la Diáspora, que les da una idea de cómo era esa Genizá. Era un altillo donde durante generaciones dejaban ahí los testimonios escritos. Y les cuento aquí una anécdota personal. Como se dijo aquí, yo asumí el cargo en 1994. En 1997 se celebró el 50 aniversario del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto y se celebraba el centenario del descubrimiento de la Genizá del Cairo. Y por primera vez en la historia, el entonces director de Cambridge permitió que 50 documentos salieran de Inglaterra para ser exhibidos en el Museo de Israel. Y entonces estamos en la conferencia de prensa, quienes habla anunciando la exhibición, que fue mi primera exhibición sobre los rollos del Mar Muerto, un día en Qumran, y el profesor Stephen Reif hablando de la Genizá del Cairo. Pero como siempre saben, los periodistas siempre esperan una noticia, ellos quieren ser los primeros. Y conociendo la mentalidad de los periodistas, el profesor Reif dijo: como parte de esta exhibición, les voy a mostrar a ustedes el documento que por primera vez va a ser puesto en exhibición. Y saca de debajo de la mesa uno de los documentos que llegó de Cambridge, una carta de recomendación firmada por el mismísimo Maimónides. Tendrán que haber visto a los periodistas, y que nos hubiera dicho que es un documento firmado por Harry Potter. Porque uno no puede creer que Maimónides era una persona como nosotros, que escribía cartas de recomendación y las firmaba. Eso significa que cuando tengo un manuscrito, más allá de la importancia teológica, histórica, literaria, la importancia de estos documentos es que también me permite conectarme con el ser humano que está detrás de esa obra. Porque hay alguien que lo escribió, que sintió. Incluso nosotros podemos ver a veces los trazos de las palabras, a veces de los borrones, de las dudas que tuvo cuando escribió, que va más allá ahora del aspecto estrictamente del contenido, sino es casi un contacto metatemporal con ese ser humano. Y por eso la emoción de conectarme con otro ser humano que vivió hace siglos, del cual ya no quedó nada y ahora quedó un testimonio físico. Y en esta imagen tan histórica se ve al profesor Solomon Schechter con esos innumerables cajones con miles de manuscritos, que muchos de ellos hasta ahora no fueron publicados. Así que los presentes, si algunos piensan en una tesis doctoral, tienen aquí todavía trabajo. Lo que nos muestra que entonces el mundo
los manuscritos es un mundo fascinante. Y entre esos manuscritos se encontraron también restos de testimonios bíblicos, como este fragmento de Cambridge, de un rollo de la Torá, un fragmento del libro de Génesis, que el original lo vi en la exhibición en el Sackler Gallery de la Smithsonian en Washington, cuando yo llevé 2 manuscritos del Santuario del Libro para esa exhibición. Pero fíjense que hasta ahora hablamos del libro, pero siempre hablo de rollos. La tecnología del libro fue una tecnología inventada por los romanos, y los romanos eran los americanos del mundo antiguo. Siempre buscaban que sea más rápido, más eficaz y con menos costo. Una vez me acuerdo a un profesor americano, le comenté que los americanos son los romanos modernos. Dijo: Adolfo, en realidad puedo estar de acuerdo contigo, lo único que espero que el final no sea el mismo. Y de eso no estoy muy seguro. Pero los judíos en algún momento del siglo VIII adoptan esta nueva tecnología, que ya la habían adoptado los cristianos. Buena parte de la literatura cristiana está en códices. Y también lo adoptan los musulmanes. Los judíos lo adoptan, pero no con fines litúrgicos. Como dije, hasta hoy en día en la liturgia judía solamente leemos de rollos y no de códices. Y antes de saltar a los códices, quiero contarles otra historia personal que tiene que ver con manuscritos, porque de eso estamos hablando. Lo que tiene de fascinante la actividad curatorial, como la académica, es que estamos a veces, o somos parte de historias que parecen sacadas de Indiana Jones. Por ejemplo, este manuscrito, que estoy de acuerdo con ustedes, no parece la Mona Lisa. Este es el Ashgar Gibson, manuscrito número 2, que hoy le pertenece a la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. Y la historia comenzó de la siguiente manera. En el año 2004, después de las refacciones que hicimos en el Santuario del Libro, recibí en el santuario uno de los grandes estudiosos de los rollos del Mar Muerto del cristianismo antiguo, el profesor Jim Chancellor de Princeton. ¿Y de qué podíamos hablar? De manuscritos. Y le comentaba que tengo un manuscrito excepcional como el rollo de Isaías. Tengo un documento excepcional que en un momento presentaré, el Códice de Alepo, pero no tengo manuscritos que median entre los rollos de Isaías y el rollo de Alepo, y el Códice de Alepo. Y eso no es casualidad, porque tenemos muy pocos testimonios físicos de la Biblia hebrea en hebreo de una época que se la llama la época del silencio. Y Jim me mira y dice: pero yo conozco un manuscrito que vos no conocés y que se encuentra en la Universidad de Duke. Y me cuenta la historia. Cuando era profesor en Duke, antes de pasar a Princeton, recibe el llamado de teléfono de alguien que no conocía, el doctor Ashgar, de Florida. Y le dice que lo había visto en un programa de televisión y que entiende que es experto en manuscritos antiguos y también hebreos. Dijo que sí. Y le cuenta su historia. Que antes de venir, de emigrar de Líbano a los Estados Unidos, había comprado en el mercado de antigüedades en Beirut 15 manuscritos, que le habían dicho que eran en hebreo, pero no lee hebreo. Y quería saber realmente qué había comprado. Y entonces le pide el profesor Chancellor que le envíe las fotografías y se va a fijar. Resultaron ser manuscritos hebreos, pero relativamente tardíos, pero uno le llamó la atención, porque algunas letras le recordaban la grafía de los rollos del Mar Muerto. Y cuando vino a Florida para estudiar el manuscrito, lo que hizo también es sacar unas, ¿cómo se dice? Samples. ¿Cómo? Muestras. ¿Sí? Como ven, no tenía mucho sentido del estético. Una la mandó a la Universidad de Oxford y otra a Arizona. Y comprobó el estudio de carbono 14, la conclusión que había llegado estudiando paleográficamente el texto, que el manuscrito tiene que ser datado entre el siglo VII y VIII de nuestra era. Ahora, esto era muy importante porque cuando identificó
contenido del texto era un fragmento del rollo de la Torá, del libro de Éxodo. Pero lo excepcional es que en una sección que obviamente es difícil de ver en el estado actual del manuscrito, cuando se lo fotografió en infrarrojo, resultó ser que el texto era nada menos y nada más que el testimonio físico más antiguo conocido en el mundo del canto del mar, Éxodo 15, en su forma masorética. Tenemos entre los rollos más muertos, pero no tiene esta forma. Y no importa a ustedes si pueden leerlo o no, esta forma solamente lo tiene un solo texto en toda la tradición del Pentateuco, y es el canto del mar. No sabemos cuándo la tradición rabínica decidió escribirlo de esa manera, pero el testimonio físico más antiguo del mundo es este documento. Es decir, que cuando me enteré de ello, sucedió que, como curador, ¿qué es lo que quería hacer? Exhibirlo en las autoras del libro. Y así fue. Obtuvimos el permiso de la Universidad de Duke. Yo estaba en los Estados Unidos, recibo un aviso de mi secretaria diciendo: ya cambiamos el pasaje de regreso a Israel. Y digo: ¿y cómo recibo el manuscrito? Dice: tenés que apersonarte al check-in legal y te van a estar esperando con la valija. Parece casi una historia de narcotráfico, pero estaban esperando con el manuscrito Ashkar, y por primera vez fue exhibido en Israel en mayo del 2007. Y en el santuario del libro tenemos este manuscrito, otra joya de la vida espiritual del pueblo de Israel, y hace 2 años declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, el Códice de Alepo, que a pesar de llamarse Códice de Alepo, no nace de Alepo en Siria, sino en Tiberíades hace 1000 años atrás. Fue vocalizado el texto y anotado por el gran masoreta Aarón ben Moshe ben Asher, de la familia de los ben Asher, que durante 7 generaciones estudiaron y fijaron lo que hoy llamamos texto masorético. Y es considerado este texto la versión masorética más precisa del mundo. Y sea casualidad o no, también la tengo en mi colección. Cuando digo mi colección, soy solo el curador, no el dueño. Y este texto, por ejemplo, para que vean lo que digo, esta es una página masorética donde tiene no solamente un texto vocalizado, y este es un punto importante. Cuando se lee el Pentateuco de Moisés en la sinagoga, el texto no tiene vocales. El lector de la Torá tiene que saber el texto de memoria como se lee, porque así se transmitían los textos. Los rollos de los muertos no tienen vocales. La vocalización es un desarrollo tardío de la lengua hebrea para el final del primer milenio. Y este texto entonces está vocalizado y tiene también notas bibliográficas, como tiene que tener siempre un texto académico. En este caso la Masorá Magna o la Masorá Parva, que son notas textuales escritas por Ben Asher, explicando fenómenos del texto. ¿Y cómo se escribían estos textos? Porque la tecnología no es solamente la plataforma, sino cómo se produce un texto. Y en este caso, por ejemplo, lo pueden ver en esta imagen. Esta imagen de Esdras, el escriba del Codex Amiatinus, en Florencia, que es muy famoso porque aparece el Esdras. Y fíjense cómo está escribiendo. Lo escribe sobre una mesa. El manuscrito lo tiene ubicado sobre las rodillas. Así se escribía, aunque les parezca muy incómodo. Así escribía. Y además, esta imagen es famosísima por otra razón. Obviamente estamos frente a un códice cristiano. El artista es un artista cristiano, pero conoce cómo escriben los judíos los textos, porque Esdras es del pueblo de Israel. Y entonces, ¿cómo lo dibuja? Fíjense ahora, en la cabeza, lo que tiene una filacteria. Es el primer testimonio iconográfico
más antiguo conocido, precisamente de una filacteria, que era la práctica como un escriba judío tenía que escribir un texto. Es decir, que refleja una realidad de vida. Y luego entonces tenemos, va a ser mejor que lo pases vos. ¿Ah? Ok. Y ahora tenemos un momento de inflexión en la historia de la tecnología de la Biblia. La invención de la imprenta. Y no es casualidad que el primer libro impreso por Gutenberg es la Biblia, en este caso la Vulgata, obviamente. Es decir, que nos muestra que siempre la Biblia está en la avanzada de los cambios tecnológicos y se identifica a la Biblia, sea en su versión del Antiguo Testamento para los cristianos o la Biblia hebrea de los judíos, con el Nuevo Testamento como el texto que merece ser editado por primera vez. Y entonces en ese cambio, lo cambio yo, lo cambias vos. Entonces tenemos, tenés que ir hacia adelante, no hacia atrás. ¿No? Ok. Tenemos, por ejemplo, que los judíos también adoptan una nueva tecnología para la Biblia hebrea y publican ya en 1494 la Biblia hebrea en un solo volumen. No solamente en fascículos, sino en un solo volumen, por favor. Y ahora hacemos un nuevo cambio tecnológico, ¿no? Que tenemos ya las versiones digitales. Es decir, ya estamos hablando del mismo texto, pero hoy ya necesitamos el libro. Mis hijos, para ellos un libro es un tablet o un ebook. Es decir, tenemos el mismo texto, pero ahora utilizando una nueva plataforma. Y en este caso, por ejemplo, en el Santuario del Libro, la institución que dirijo desde noviembre del 94, tenemos una institución que es icónica en la vida cultural de Israel, construida para el libro. Tenemos no es solamente un museo, es un santuario del libro, y en hebreo Lejá la Sefer, por favor. Y ahí tenemos los manuscritos originales. Y en el centro tenemos el rollo de Isaías. En la próxima imagen pueden ver al presidente Obama en su visita de 48 horas en Israel. Visitó solamente dos instituciones. Una, obviamente, el Museo del Holocausto, como parte del protocolo nacional. Y el segundo fue el Santuario del Libro. Les puedo contar como anécdota que los americanos, que el manejo del tiempo son un poco diferentes a los latinos, habían fijado que Obama iba a estar en el santuario 12 minutos y estuvo 20 por el interés que él mostró. Pero lo que están viendo aquí no es el original, es un facsímil. Desde el fin de la década de 60 el original ya no está en exhibición. Y en la próxima imagen ven cuando se inaugura el Santuario del Libro en 1965, el rollo de Isaías original fue puesto en exhibición, y ahí se ve al presidente entonces del Estado, Shazad, viendo el rollo de Isaías, pero el original. Hoy solamente un fragmento del original tenemos en exhibición, que lo rotamos con otro fragmento, y el resto lo tenemos en una bóveda especial para los manuscritos, construido como el búnker del primer ministro Netanyahu. Por favor. Ahora, pero hay millones de personas en el globo terráqueo que por distintas razones o no pueden o no tienen la posibilidad de llegar a Jerusalén y ver el original. Y entonces en septiembre del 2011, nosotros en el Santuario del Libro, por primera vez en el mundo, gracias a la tecnología aportada por Google, colocamos 5 de los 8 manuscritos del Mar Muerto que tengo en mi colección en esa nube virtual. Y esa nube virtual, que acá tiene una imagen, ahora podemos entrar. No, el manuscrito que vos bajaste, ¿ok? Es muy sofisticada esta presentación, ¿sí? Ese es el link, si alguno de ustedes lo quiere consultar en sus casas, como bien en septiembre del 2011 lo hicimos. Entonces,
de cualquier ordenador del mundo pueden ver los rollos del Mar Muerto con una calidad de imagen de 1200 megapíxeles. Ahora mostrar lo que se puede hacer. Fíjense, por ejemplo, nosotros podemos ir ampliando la imagen, a ver cómo lo hacías, y además de eso, lo que permite es que con el cursor se coloca sobre el texto y pueden leer la traducción en inglés. No hay traducción del manuscrito de Isaías al español. Ahí tienen una buena tesis doctoral, ¿sí? Pero sí la tenemos en inglés de la edición de recientemente fallecido Peter Flint, Martin Abegg y Eugene Ulrich, y entonces en todo el mundo pueden leer el texto en traducción en inglés. Les puedo comentar que cuando lanzamos este proyecto, en los primeros 4 días tuvimos 1 millón de visitantes en el sitio y 800.000 se fijaron en el libro de Isaías. E incluso países con los cuales el Estado de Israel no tiene relaciones diplomáticas: Arabia Saudita, Bahrein, Irán, Siria. Es decir, que los rollos del Mar Muerto y los manuscritos rompen fronteras culturales, religiosas, políticas. Ok, sigamos. Ok. Y ahora entonces, sigamos avanzando. Pasa al próximo. ¿Perdón? Ok. Y llegamos ahora a la conferencia de los rollos del Mar Muerto a la nanobiblia. La nanobiblia que ustedes están viendo es una pieza de silicona que nos llega a medio milímetro. Un desarrollo tecnológico del Instituto de Nanotecnología en el Technion en Haifa, que es equivalente al MIT en Boston. El prototipo fue hecho en el año 2007 y utilizando un rayo iónico, en 1 hora y media inscribieron físicamente 1.200.000 letras. No es electrónico, es físico. Es absolutamente ciencia ficción. Toda la Biblia hebrea está contenida en ese chip. Y si pasan a la próxima imagen, no. Cuando se amplía, ¿y cómo se puede ampliar? Para eso se necesita un microscopio electrónico. Y se lo puede ir aumentando, y a partir de 12.000 nanómetros empieza el texto a ser legible. Así que no es un problema, no tienen que cambiar los anteojos. Lo que necesitan es un microscopio electrónico. Y si pasás ahora a la próxima imagen, en el año 2009, por iniciativa del entonces primer ministro Shimon Peres, se le fue concedido en su visita oficial al entonces Papa Benedicto XVI a Israel la segunda copia de la nanobiblia. Estaba con un grupo justamente explicando en Israel, y dijeron: ¿qué hizo el Papa con ese? Le dije, todavía lo está buscando. Y el tercer prototipo, por favor, es el prototipo que inauguramos en el Museo de Israel, en el Santuario del Libro, en celebración del 50 aniversario del Museo de Israel en abril de 2015. Y por favor, si pasas la imagen, así lo tenemos en exhibición. Otra vez. Por ejemplo, desde que lo exhibimos, más de 250.000 personas han pasado por la exhibición. Es decir, no hay ninguna proporción entre el tamaño y lo que hay para ver. Pero lo que muestra el enorme interés que la Biblia hebrea genera en millones de personas, en donde ustedes ven cómo la plataforma tecnológica ha cambiado, pero sigue siendo el texto bíblico. Por favor. Y entonces ven lo que ha pasado con la Biblia. Empezamos, por ejemplo, con las tradiciones antiguas escritas en papiro o incluso en piedra, como la tradición bíblica habla de los 10 mandamientos escritos por el dedo de Yahvé. Luego tenemos los rollos del Mar Muerto en cuero, y pasamos del rollo, pasamos a un códice, y del códice pasamos
Biblia digital y la nanobiblia, pero en última instancia es el texto bíblico. No, es el texto bíblico. Y ahora tenés que ir a la... Y ahora la gran pregunta, ¿sí?, es, ¿y qué pasa con nosotros cuando estamos tan fuertemente influidos por la tecnología? Y en este caso les quiero mostrar una producción próxima, esa. Sí. Fue producido en los países escandinavos, donde muestra esta paradoja de los manuscritos y la tecnología en el mundo contemporáneo. He tratado humildemente en esta hora presentarles el desarrollo tecnológico, ese soporte por medio del cual se ha transmitido la Biblia hebrea. Y nosotros hoy nos encontramos en un mundo abrumado por la tecnología. Y seguramente a muchos de los presentes, y me incluyo, nos encontramos frente a la situación donde decimos: la computadora no me obedece, uno aprieta y no sucede nada. Y obviamente tenemos que preguntarles a mis hijos o a los nietos que nos ayuden, desesperados, ¿sí?, para poder leer un texto. Y por lo tanto quería terminar con dos reflexiones. La primera, de Norman Frye, el crítico literario que dijo: la máquina tecnológicamente más eficiente que el hombre inventado es el libro. Y humildemente quiero terminar con una reflexión de mi autoría. La tecnología es por su propia naturaleza efímera, pero la palabra es eterna. Muchas gracias.
En su momento me habían dicho que iba a ser en otro auditorio y que a las 8 había que salir. Y cuando hoy estaba hablando de este nuevo auditorio, Patricia me dijo, hay tiempo. Bueno, en este caso quedo a disposición de ustedes. Si alguno quiere formular una pregunta, un comentario, este es el momento, este es el espacio. Siempre el problema es con la primera pregunta o comentario. No es obligatorio. ¿No hay ninguna? ¿Perdón? Sí. No, por favor, solamente para cerrar, para que pueda oír. Sí. Ahí está. Un minuto así toda la gente va a poder oírla. En la parte del Antiguo Testamento siempre uno lee y dice se verán los siguientes libros, se verán los siguientes libros. Entonces siempre me quedó esa duda, ¿será esto los rollos? Pregunto, dentro de toda la No tiene que justificarse. pero para saber, porque siempre me quedó esa vez, me encanta lo que es todo lo que es el Antiguo Testamento, leer mucho la Biblia, pero bueno, siempre uno aprende todos los días. Y bueno, esa era mi pregunta. Bueno, los manuscritos del Mar Muerto sin duda se convirtieron en muy famosos, ante todo por el hecho mismo de que se encontraron los manuscritos bíblicos más antiguos del mundo entre los rollos del Mar Muerto. Y se encontraron incluso varias copias de un mismo libro. Por ejemplo, del libro de Salmos tenemos 37 copias, del libro del Deuteronomio tenemos 30, el profeta más popular y cumbrán es Isaías, tiene 21 copias. Cuando la Biblia hebrea alude a libros que no nos han llegado a nosotros, pero que eran seguramente libros que existían en esa época y que utilizaron los autores bíblicos para recabar en muchos casos la información que luego lo vemos reflejado nosotros en los textos. Es decir, no son los manuscritos del Mar Muerto, pero sí los rollos son testimonios de esos libros que luego formaron parte de la Biblia hebrea. Muchas gracias. Por favor. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok. Sí. Bueno, felicitaciones, doctor Reutemann. Creo que nuestros aplausos hablan de lo bien que nos hizo. Es un deseo lo que quiero pedirle, si usted quiere regalarnos una memoria de ese momento que está usted ahí encontrándose con el documento antiguo y se encuentra con la persona que lo escribió en ese momento mágico ahí que usted evocó. ¿Con qué persona me encontré? Con la persona que escribía. Ah, metafóricamente. Si quiere contar un recuerdo que le venga ahora de eso de que la palabra es eterna. Bueno, no me queda, tengo que reconocer, por ahí por mi cansancio, no entiendo el espíritu de tu pregunta. Si querés que yo comparta algún momento íntimo, lo que diría es, por ejemplo, el día mismo en que asumí mi cargo. El día fue el 16 de noviembre del año 94 y tenía que reemplazar al primer curador del Santuario del Libro, que había sido nominado por el mismísimo Yigael Yadin, otro mito, ¿no? El gran arqueólogo de Israel. Y entonces me apersoné a la oficina y entramos en la bóveda donde estaban los manuscritos. Hay manuscritos en exhibición, y los que no están en exhibición, como otros, como en los museos generalmente, tienen sus bóvedas, y ahí tienen los manuscritos.
y recibí literalmente la llave. Me sentía San Pedro recibiendo las llaves del reino. Y les puedo asegurar que ese momento me quedó grabado, porque me costaba poder entender que estaba viviendo una escena que solamente se puede vivir en Hollywood. Un descendiente de sanjuanino, nacido en la paternal de Buenos Aires, recibo en mis manos uno de los grandes tesoros de la humanidad, como son los rollos del Mar Muerto, y ahora están bajo mi responsabilidad. Y tenía frente a mis ojos uno de los fragmentos extensos de Isaías, el mayor tesoro espiritual que tiene el pueblo judío en el mundo, hasta que encontremos los 10 mandamientos de Moisés. Me conformo con un fragmento. Pensar que estaba frente a mis ojos, que podía tocarlo en caso de que quisiera. Es decir, cuesta creer realmente que estén ahí y que sean verdaderos. Y precisamente en un mundo de fake news, en un mundo donde todo se puede crear con Photoshop, en donde ya perdimos nosotros la idea de qué es verdadero y qué es imaginado, los rollos realmente nos devuelven a la historia misma y a la realidad. Los documentos existen, alguien los escribió, y en este caso el milagro de la arqueología y la casualidad, algunos querrían también ver la causalidad. Esos documentos hoy los tenemos en nuestras manos. Y la tecnología, como traté de mostrarles, hoy gracias a la tecnología Google, ha permitido diseminar este hallazgo al mundo entero. Por ejemplo, hoy en universidades en el mundo se estudian los manuscritos del Mar Muerto online. Significa que si el profeta Isaías es imaginado como el profeta de la paz universal, en donde imaginaba que iban a subir los peregrinos al monte de Yahvé, creo que incluso el mismísimo Isaías nunca hubiera imaginado que su palabra iba a llegar al mundo entero por medio de los ordenadores. Y en este caso, justamente esa tensión entre el mundo postmodernista y tecnológico en el cual vivimos y el encuentro inmediato con una realidad física como los manuscritos, es eso de esos momentos personales que han quedado en mi memoria. Sí. Un segundo. Quisiera saber la diferencia entre un escriba del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Desde el punto de vista tecnológico, Sí, de las dos partes. bueno, escribas eran escribas. En algún caso, como dije, los escribas judíos escribían en rollos, mientras que los escribas cristianos, en un momento muy temprano, adoptaron como tecnología los códices. Hay también en rollos, pero la enorme mayoría son códices, porque los códices son mucho menos dificultosos en su producción, son mucho más baratos en su producción. El rollo solamente se escribe de un lado, mientras que en el códice se escriben de los dos lados. Es mucho más rápido poder llegar al texto. El rollo hay que enrollarlo y desenrollarlo. Es mucho más dificultoso, mientras que simplemente tenemos que pasar las páginas, como lo vieron en el video. Así que en ese sentido, las diferencias tecnológicas se manifiestan entre estos dos escribas, pero como dije, todavía en esos años, tanto judíos como los escribas cristianos no escribían sobre mesas. Y solamente una de las imágenes que pasamos y no me detuve era justamente un manuscrito armenio de San Marcos,
del siglo XV, donde ya aparece ahí, ya escribiendo sobre una mesa, pero no es como lo vemos reflejado en los manuscritos iluminados, ¿sí? Pero, como dije, los cambios tecnológicos son obvios, pero yo creo que lo más significativo, y traté en mi última reflexión, es que más allá de los cambios, vemos que hay algo permanente, que es precisamente la palabra, que fue esa primera tecnología que permitió esa tradición ser comunicada a lo largo de los siglos. Y como yo dije, la palabra de Isaías, como la palabra de Jesús, como la palabra de Rabbi Akiva, fue la palabra que fue memorizada, porque esa era la tecnología, no tenían tape recorder. Eran memorizadas por personas que luego en un estadio evolutivo posterior comenzaron a ser escritas. En el caso, por ejemplo, de las tradiciones del Nuevo Testamento, no pasó mucho tiempo y ya se empiezan a escribir los textos. No tenemos un manuscrito del siglo I, pero sí tenemos tradiciones que probablemente empezaron a ser escritas. Algunos biblistas conocen ese famoso documento que todos esperarían encontrar, que es el documento Q, ¿sí? Que probablemente era un documento escrito con los guiones de Jesús, y un eco de eso aparece en el Evangelio de Tomás, en la biblioteca de Nag Hammadi. Pero significa que la tradición oral, para que sea eficaz y que sea transmitida rápidamente y pueda ser difundida con eficacia, sin duda es mucho más eficaz cuando es escrita por esos escribas. Sí, ¿otra pregunta? Okay. Hola, buenas tardes. Una consulta. Los rollos encontrados en el 46-47 de Qumran, ¿aportan más información a los rollos originales? ¿A cuáles rollos originales? Y bueno, a los que fueron escritos... ¿Se refiere a los textos bíblicos? A los textos bíblicos. Eso es lo que quería decir. Sí. Bueno, la información de los rollos es en numerosos temas. Específicamente en el tema bíblico, la importancia de los rollos está en los textos. Es decir, si la esperanza, por ejemplo, que los rollos no han muerto prueben la existencia histórica de David o de Salomón, es irrelevante. Los rollos no han muerto no prueban si los judíos estuvieron o no en Egipto. Los rollos son el testimonio de los textos. Y en este caso lo que nos permite es tener una versión antigua de los textos que nosotros conocemos en tradiciones literarias posteriores, con siglos de diferencia de los textos bíblicos. Por ejemplo, para que me entiendan mejor, le mostré el libro de Isaías, ¿no? El libro de Isaías, que fue escrito por un escriba, incluso por dos, entre 120 y 100 antes de nuestra era. Ese manuscrito es el más antiguo libro de Isaías en el mundo entero, el más antiguo. Después de eso viene el profeta. Y tenemos en la mejor versión masorética del libro de Isaías, es el Códice de Alepo, 1000 años después. Y en este caso podemos comparar los textos, ¿no? Cuando se comparan los textos, entre ellos hay 2600 variantes textuales, que en algunos casos son niñas, no son muy significativas, pero en algunos casos hay diferencias en palabras y hasta en oraciones y frases enteras. Ahora, todos los presentes pueden entender que la diferencia de una letra en los textos bíblicos puede hacer todo el significado. Es decir, que las montañas de libros y de estudios sobre los textos bíblicos en última instancia dependen de un texto, y por lo tanto la fijación del texto es clave para cualquier tipo de estudio, sea teológico, sea literario, sea histórico, social, antropológico, pero dependemos del texto, y por lo tanto tenemos que estar seguros que la versión que estamos usando es un texto antiguo
y probablemente que refleje ese texto original. Y en ese caso, entonces, la importancia es crucial. Y las ediciones modernas de los textos bíblicos ya empiezan a reflejar en las notas estas variantes textuales, que luego los científicos en sus distintas disciplinas pueden evaluar la importancia de esos cambios textuales. Pero es todo referido al bíblico, no, por ejemplo, a tipo de vida o, en fin, a algún otro tipo de información literaria. No. En ese caso, como dije, los rollos de los muertos nos dan una enorme información sobre un montón de otros temas. Yo creía que su pregunta se refería estrictamente a la literatura bíblica. Los rollos de los muertos nos dan información sobre el pensamiento, sobre las prácticas, sobre la vida, pero no de la época de la Biblia, sino de la época de los judíos en la época greco-romana. Por ejemplo, tenemos 4 sistemas diferentes de calendarios en Qumran. En los rollos del Mar Muerto, por ejemplo, tenemos textos demonológicos. Si alguno de ustedes se quiere liberar de la suegra o el suegro, tienen exorcismos en Qumran. Es decir, los textos de Qumran nos han aportado una nueva perspectiva del judaísmo antiguo. No sabíamos que los judíos se ocupaban tanto de demonología, hay textos astrológicos, tenemos más de 300 oraciones en Qumran, muchas de ellas apócrifas. Es decir, tenemos una riqueza literaria que realmente ha ampliado el horizonte del conocimiento y que representa realmente un partir de aguas entre lo que sabíamos de esa época antes de Qumran y después de Qumran. ¿Alguno? Sí. Gracias. Por favor. Parece una conferencia de prensa esto. Sí. Primero que nada, buenas noches. Y la consulta que yo tenía ante usted es que ¿cuál es su opinión respecto a la lectura de textos en un futuro? Perdón, ¿volver a repetir? ¿Cuál es su opinión respecto a la lectura de textos en un futuro? ¿A qué te referís a la lectura de textos? ¿Qué me quieres preguntar? Por ejemplo, usted recién mostraba el microchip donde se veía ahí que estaba escrito todo ese texto. ¿Cuál es su opinión en un futuro? Yo soy curador, no profeta. Por lo tanto, sabemos que nos vemos constantemente superados por los avances tecnológicos. Y la tecnología en este caso nos ayuda muchísimo al estudio de los textos. Por ejemplo, hoy la tecnología permite recuperar lecturas perdidas con técnicas fotográficas que hasta hace tiempo atrás nos parecían sencillamente de ciencia ficción. Los rollos de los muertos, por ejemplo, pudieron ser descifrados en muchos casos gracias al infrarrojo. Pero hoy, por ejemplo, tenemos nuevas técnicas, como el RTI, que realmente permite recuperar letras que el ojo humano no lo puede ver. Incluso técnicas fotográficas de hasta hace unos años que no aparecían esas letras. Y se imaginan que en el estudio de estos documentos cada letra puede tener un valor excepcional en cuestiones teológicas, históricas, filosóficas. Así que en ese sentido la tecnología realmente juega un papel fundamental hoy también en el estudio de los manuscritos antiguos. Acerca de la lectura de los textos, muchos me han preguntado, ¿y para qué sirve el nanobiblia? Cuando le pregunté al director del instituto, que fue por iniciativa de él que se hizo, él me confesó que la razón era didáctica. ¿Por qué? Porque él dijo que lo que querían explicar a los alumnos de secundaria en Israel, el concepto de nanotecnología. Y entonces lo que hizo es tomar un concepto que todo israelí conoce, la Biblia, y transformarla en nano. Y entonces, obviamente, uno se encuentra impactado por el hecho que ese libro haya sido reducido a ese tamaño. Hoy no tiene ningún uso práctico, pero muchos desarrollos tecnológicos comenzaron sin un uso práctico y luego encontraron alguna meta. Por ejemplo,
¿Se acuerdan que les pregunté, les comenté que tarda 1 hora y media en ser producido? La segunda pregunta que le pregunté es ¿cuánto cuesta? Y me dijo, la producción de un prototipo son $10.000. Y el segundo, $1. Entonces dije que me dé el segundo. Pero en realidad la nanotecnología nos muestra, en este caso, por un lado, la capacidad tecnológica en Israel, pero por el otro lado, también es interesante que este director, que no es un judío observante y religioso, cuando pensó en qué transformar el nano, pensó también en la Biblia. Es decir, lo que les decía es cómo la Biblia está en el ADN de Occidente. Y cuando se piensa en avances tecnológicos, la Biblia siempre está ahí. Por eso está asociado también estos cambios, a pesar de ser ese texto que se ha transmitido, observemos, con mucha fidelidad por milenios. Y por ahí una última pregunta. Profesor. Sí. ¿Puedo llamarle Rabí? Puede llamarme. Cuando estudiábamos en el seminario, en los estudios neotestamentarios, nos decían que con mucha alegría se habían encontrado los textos del Qumran, diciendo que las citas bíblicas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, muchas eran textuales de los libros, de los manuscritos del Qumran. Pregunto, ¿hay alguna luz más que puede iluminar el estudio de los textos neotestamentarios que vienen del Qumran, además de estas citas textuales? Obviamente, cuando se hallaron estos manuscritos, nos permitieron no solamente conocer nuevas realidades, sino entender de una manera diferente lo que queríamos conocer. Por ejemplo, el testimonio más antiguo, físico, de las palabras de Jesús, lo tenemos en manuscritos en griego. Pero Jesús hablaba arameo, sabía hebreo, pero las palabras no las tenemos en la ipsima verba en su lengua original. Lo que tenemos es una traducción de esas palabras. Y ya los italianos criticaban a los franceses en sus traducciones del Dante con la famosa frase traduttore traditore. Es decir, que toda traducción no es una tradición, pero es una interpretación. Y por lo tanto la pregunta es, si yo quiero acercarme al Jesús de la historia, lo tengo que hacer por medio de sus palabras, pero lo que tengo es una traducción o una interpretación, no la palabra misma. ¿Cómo me acerco a ese texto original? Suponiendo obviamente que fueron dichas por un Jesús de la historia. Y en este caso es precisamente un aporte excepcional que hacen los rollos en este campo. Yo tuve la suerte en la ciudad hebrea de estudiar con uno de los grandes estudiosos de la primera generación de gigantes de los rollos del Mar Muerto, el gran David Flusser, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Flusser era un experto filólogo, hablaba numerosas lenguas, y en las clases de él, cuando estudiamos Nuevo Testamento, tomaba los evangelios, los leía en griego y los retraducía al hebreo de Qumran, porque esa era la lengua de la época de Jesús. Tenemos más de 100.000 palabras en hebreo y arameo de esa época. Significa que los rollos nos permiten ahora reconstruir esa ipsima verba con el término original probablemente utilizado por el mismo Jesús, que en ese caso puede iluminar el juego de palabras que se escondía, que muchas veces la versión griega no la refleja, pero lo podemos recuperar gracias a los rollos del Mar Muerto. Y en ese sentido, entonces, los rollos nos abren una nueva perspectiva
en la lectura de textos que durante siglos fueron leídos, interpretados, pero ahora bajo un prisma totalmente diferente, como son los rollos del Mar Muerto. Muchísimas gracias a todos. La universidad les agradece al Dr. Reutemann por haber brindado esta conferencia que es preparatoria del Congreso y Encuentro Iberoamericano de Estudios Patrísticos, que va a comenzar justamente en este lugar a partir del día de mañana y que se va a prolongar hasta el próximo viernes. También la Universidad Católica de Cuyo agradece la presencia de las autoridades eclesiásticas, académicas y municipales que nos han acompañado en la tarde de hoy.